En este jueves 19 de octubre de 2023, taller 105, en el que vamos a poner dos temas, luego explicaré por qué. Posesión como último fallo y también la muerte en enfermos terminales con dolores al cerebro, que son dos temas que habéis pedido. Saludamos a Juan Antonio, que nos dice: saludos Fernando y amigos desde Santa Pola, Alicante. Arnaldo Hernández Viera, saludos cordiales a todos desde San Juan de Puerto Rico. Carmen Martín, buenas tardes a todo el grupo de buscadores y buscadoras desde Bilbo. Claudia Barba, muy buenas tardes, noches a todos. Manolo X, buenas tardes a todos. Jan Drisus, Andrómeda, buenas tardes, noches, señor profesor Fernando y a todos. Y Jorge, hola a todos. Bien, falta un minuto todavía. Hoy he cambiado un poco la cámara para que he visto que todo el mundo que hace vídeos pone detrás lo mejor de su biblioteca. Entonces yo no voy a poner la puerta de un armario y también voy a poner lo mejor de mi biblioteca. Pedro Calvo nos dice: buenas tardes, noches, Fernando y buscadores. Luis María Blanco, Aguirrezábal, saludos. Luna Lunera, buenas tardes, amigos y profesor. Hernán Torres, buenas tardes, Fernando, saludos a todos los amigos buscadores. Pedro Calvo, muy completa la biblioteca, sí. Paco Navas, hola Fernando y amigos y amigas, buscadores y buscadoras. Bien, pues ya son las 8, así que empezamos. Este taller yo tenía, incluso había dicho a alguno de vosotros, que iba a ser sobre evacuaciones, pero de pronto me dio la idea y miré y efectivamente había un taller de evacuaciones. Entonces voy a revisar lo que dije en ese taller y en los comentarios. Voy a comparar con el guión que ya tenía preparado y ya veré si el próximo día tocamos evacuaciones, retocado o qué hacemos. Tengo temas para más días, pero podéis decirme tranquilamente los temas que os apetezca o que no tengáis claro o que no se haya visto demasiado intensamente. Yule nos dice: Gabón Danorí, Musus desde Vitoria-Gasteiz. Entonces empezamos ya con el tema de la posesión como último defecto que se supera. ¿Por qué? Yo he dicho en alguna ocasión que efectivamente la posesión es lo último que se vence. Y espero que prácticamente casi ningún buscador tenga el fallo de la posesión. Pero vamos a hablar hoy en intensidad de ello. Y vamos a hablar de las posesiones intensas, de las posesiones mayúsculas, grandes, importantes. Los malos bichos, los maltratadores, los criminales, los paranoicos, son muy posesivos. Tienen la idea de que son poco menos que Dios. Mandan ellos y mandan en su entorno y mandan de forma despiadada, porque no tienen nada dentro que se asemeje a simpatía, amor, afecto por los demás, paciencia, etcétera. No, lo que tienen es mal genio y orgullo. Y entonces, por eso son malos bichos, por eso están en el nivel 1, porque no han progresado, no han evolucionado. Entonces, lo quieren todo para ellos y quieren que todo el mundo haga lo que ellos dicen. Y eso es posesión. Por ejemplo, pues todos recordaréis el caso de aquel aviador que estrelló su avión en el macizo de los Alpes hace ya varios años. Bueno, pues se supo que había roto con su novia 5 días antes. Y como rompió y estaba de muy mal humor y estaba desesperado, pues no se le ocurre otra cosa mejor que aprovechar un viaje que tenía pasando por los Alpes y estrellar el avión en los Alpes. Y claro, se llevó por delante a todos los pasajeros y a la tripulación. Aprovechó que
el copiloto salió un momento a los servicios, cerró la llave por dentro y ya no pudo entrar nadie y entonces picó el avión. Bueno, pues eso es posesión. Y por eso va unido, en este caso, a un total desprecio a la vida y hacienda de los demás. Eso en los niveles 1 y 2. En personas de nuestro entorno, pues no será tan intenso la posesión, pero en cualquier caso, la posesión es una losa pesada. Y el posesivo no lo ve así. De hecho, coger la idea de que nadie piensa que es malo, ni los peores ejemplares de la Tierra, no piensan que son malos. Ellos son normales. A ellos, si les atacan, se defienden. Lo que pasa es que habrá que ver lo que ellos consideran ataque. De forma que no ven que sean posesivos, ni que eso sea malo. ¿Por qué son posesivos? ¿Y por qué un buscador no puede ser posesivo? Porque no se puede amar y poseer a la vez. Amar, hemos dicho aquí, que es darse. Y el posesivo lo que quiere hacer es al revés, cogerlo todo para él, hasta el comportamiento de las personas cercanas. Eso es lo opuesto a amar. Pero el posesivo se justifica. No, es por tu bien. Cuido de ti. Porque sé más, porque soy mayor. De forma que entonces no lo corregirá. No lo corregirá porque no cree que tenga ningún defecto, ningún fallo. De paso, se justifica. Pero cree que hace bien. Incluso cree que es meritorio, que no debe cambiar, porque en algunos casos es casi una misión que ha recibido de lo alto. Y tiene esa misión y por tanto el fallo es terminal. Se morirá con él, porque no lo corregirá. Yo creo, no sé si os he contado que en un viaje, a la vuelta de un viaje que venía de muy lejos, tenía que cruzar España, entonces no había autopistas, paré en un bar que había al lado de la carretera y entré a tomar un refresco y había una señora mayor y un señor. Yo al señor no le veía la cara porque la señora me la tapaba y le decía, pero sí oía lo que decía ella porque no había nadie en todo el bar, estábamos en silencio absoluto. Y ella decía, es que mis nietos se han hecho mayores y ahora ya no me necesitan y no tengo de quién ocuparme, no tengo nadie que me haga falta, que le haga falta. Y no sé qué hacer. Me paso el día sin saber qué hacer. Eso es posesión. Las personas posesivas necesitan tener a alguien cerca que les haga caso para decir lo que tienen que hacer. Y claro, cuando los chicos, las chicas, a los 13 o 14 años ya pues no les gusta estar con sus abuelos, sino que van a estar con sus amigos y amigas, pues entonces ya el posesivo se queda sin observadores, sin personas a las que manejar, le abandonan. Y en el mundo de los mayores, las personas posesivas no saben estar, no se aclimatan, porque como están con los pequeños, pues tienen un poco la mentalidad que va bien a los pequeños, pero no a los mayores. De forma que por eso se morirán posesivos, solos y malhumorados. Posesivos porque no lo van a cambiar, solos porque ya sus parientes no les aguantan y malhumorados porque precisamente no tienen con quién ejercer su misión, el cuidar de los demás. De forma que no salen de ahí. Por tanto, la posesión es algo que previsiblemente todos habéis superado antes de venir a los talleres.
porque la posesión es incompatible con la preocupación por la propia evolución, por la propia mejora. No, un posesivo de ninguna manera tiene inquietudes de mejora personal, de ninguna manera. Y eso es por el motor interno, que viene a ser la esencia. Lo desarrollado que esté la esencia es lo que impulsa a la persona a mejorar, porque ya la doctrina que ya conoce no le sirve, se le queda corta. He hablado del posesivo o la posesiva que se dedica con los nietos a ejercer. El hombre a lo mejor tiene menos ocasión de estar con los nietos y en el hombre la posesión se llama poder, ansia de poder, mandar, porque entonces es más que los demás. En el fondo, los posesivos no están satisfechos con ellos mismos y lo suplen dominando a los demás, mandando. Se creen importantes, pero no lo son. Y lo que ocurre en este momento, en el momento presente, es una muestra y tenéis posesivos por donde quiera que miréis, mirando hacia, no hacia en vuestra casa, sino mirando un poco más hacia arriba. Eso es la posesión. Una característica de los malos bichos. Pero los buscadores sabemos torear, compartir la vida con gente posesiva, porque sabemos no dejarnos afectar por lo que ellos dicen o por lo que ellos pretenden. Y también a un posesivo, a una persona posesiva, la única persona que le puede aguantar es un buscador, porque el buscador sabe el fallo que tienen, saben que no lo pueden remediar, que no lo pueden superar y no se deja afectar por las cosas inconvenientes que le dice la persona posesiva, a la que tiene que respetar porque es de su familia, porque no se aguanta amigos posesivos, son siempre familiares. De forma que si os toca, pues paciencia y a practicar la regla número 2, que tenéis que conseguir matrícula de honor en la aplicación de la regla número 2. Tenéis una ocasión muy buena si tenéis una persona posesiva cerca vuestra, que os pretende guiar. Y este es el primer tema. Vamos con el segundo, que es la muerte en enfermos con Alzheimer, demencia senil, derrames cerebrales que les dejan prácticamente muy limitados en la forma de pensar y en la forma de actuar, en lo físico y en lo mental. Bueno, pues no hay que tener ninguna preocupación por estos casos, porque no afecta, lo vamos a ver, no afecta a su trayectoria hacia arriba. Y para eso tenemos que basarnos en esa clasificación de las dimensiones, que es otro tema pendiente, para ser muy amplio con él, esa clasificación de las dimensiones que dijimos. Yo recuerdo que la primera vez que hablé de esta clasificación de material a inmaterial, temporal a temporal, único y dual, pues no causó gran interés en el grupo de buscadores que estaban escuchándolo. Y me quedé un poco, dije, bueno, pues pensativo, porque es importante para, con la ayuda de esa clasificación, enfocar temas serios, trascendentes, como es el tema este. El tema de que una persona querida, de la familia, cercana, tenga Alzheimer y le veas que poco a poco va dejando de ser persona. Entonces, la duda lógica es, ¿y cómo va a llegar al momento de la muerte? ¿Qué va a llevar ahí arriba?
Bueno, pues recordemos que está la dimensión material y la inmaterial. La material es el cuerpo y la inmaterial es, pues, los pensamientos, los sentimientos y todo lo superior, mente, corazón y cuerpo superior. Todo eso es inmaterial. Luego está la dimensión temporal y atemporal. La temporal es lo que muere, lo que la muerte lo destroza, lo que la muerte pone fin. Y la muerte pone fin a nuestro cuerpo inferior, a nuestra mente inferior y a nuestro corazón inferior. Eso termina. Y no importa, porque están los equivalentes, los paralelos en el mundo superior. Y eso es lo atemporal, lo que trasciende, lo que antes se llamó alma, o que se llama en algunos sitios alma. Cuerpo y alma. El cuerpo es lo físico, lo que entierran. El alma es lo que sube. Y hay una clasificación que es todavía más precisa, que es lo único y lo dual. Lo dual es aquello que puede ser doble, positivo y negativo. Dual viene de dos. Entonces, los pensamientos, los sentimientos y los actos pueden ser positivos y negativos. Pero en cambio, lo que es fruto de la mente superior, del corazón superior y del cuerpo superior, solo puede ser positivo, porque eso pertenece a lo único. Y lo único es que pertenece al uno, a la divinidad. No es que sea suyo, no es que seamos dioses, es un regalo de la divinidad que participa a semejanza de las características de la divinidad. Y por eso no puede ser negativo. De forma que, entonces, ¿qué le pasa a una persona que tiene una enfermedad mental? Bueno, pues que esa enfermedad afecta a circuitos neuronales, a células determinadas del cuerpo físico y, por tanto, le impide razonar, le impide moverse. Al final le impide moverse, hay que llevarla en silla de ruedas y, por tanto, eso afecta al mundo dual y temporal, pero no afecta ni a lo único ni a lo atemporal, que es lo importante, lo que trasciende. Por tanto, coger la idea de que lo superior no es trastocado, ni empeorado, ni estropeado, y mucho menos eliminado por nada de lo inferior. Ninguna enfermedad puede afectar a la esencia, a la mente superior y al cuerpo superior en el grado de desarrollo que cada uno tenga. Nada. Por tanto, eh, no hay ninguna preocupación que tener. La persona que tiene Alzheimer llega un momento en que ya no razona normal, ya no es dueña de una capacidad de análisis y de síntesis y de cambio de criterios, porque sus circuitos neuronales se han estropeado. Entonces, sus capacidades superiores se quedan ahí, como están en ese momento. Y lo que haga con el cuerpo inferior no afecta para nada a ese desarrollo que tienen las capacidades superiores o a lo implantadas que estén las reglas o a lo implantadas que estén los círculos, los dos círculos. ¿Eh? No afectan. Eso se queda como está. Y esa persona acabará su vida en la Tierra y subirá. No tiene posibilidad de ir a la dimensión intermedia, porque no puede rechazar nada, porque es como si se hubiera congelado el funcionamiento de su mente inferior y su corazón inferior, y su cuerpo también inferior. Se hubiera anquilosado. Por eso irá directamente y entrará ya con el estado de la esencia que tenía en el momento de la enfermedad inicial. Por tanto, no hay que preocuparse en absoluto de eso. No mezclemos en nuestra mente inferior lo que sucede en lo único o en lo uno.
démonos cuenta bien de que las dimensiones son las dimensiones. Y lo que es dual, la mente inferior, no puede analizar y diagnosticar y acertar en lo que le pasa a las componentes superiores. Para eso hay que hacerlo con la mente superior. Cuando la tengáis instalada, los que la tenéis instalada. Y entonces sí, entonces preguntas y la mente superior responde. Y responde con la verdad. De forma que eh, no interpretemos lo que pasa en la dimensión superior con nuestras facultades inferiores. Se puede interpretar, pero no se acierta. Porque las dos dimensiones tienen formas de actuar distintas. Eso lo vais a ver cuando incorporéis capacidades superiores. Lo vais a ver con toda claridad. Pero mientras no ocurre eso, que será la mayor parte de vosotros, pues entonces no mezcléis. Lo que es con las capacidades inferiores, analizar lo que es de aquí. Pero no analicéis, no os pretendáis analizar lo que es de allá, porque no se acierta. La dimensión superior, mente superior y corazón superior, son mucho más potentes, mucho más perfectas y mucho más fuertes que la dimensión inferior, mente inferior y corazón inferior. Cuando la mente superior habla, la mente inferior se pone firmes y obedece, porque es como si fuera un general y un soldadito. Y el soldadito le obedece siempre al general. No le discute, no se revela, no puede. Automáticamente se identifica la mente inferior con lo que manda la mente superior. Y se iguala a ella, piensa lo mismo que ella. De forma que el tránsito, el paso a la otra vida es con lo superior, no con lo inferior. Lo inferior no cuenta, lo inferior se queda aquí. Bueno, y esto es, no, estamos ya en los 20 minutos, de forma que vamos a saludar a los que antes no hemos llegado. Creo que Gris Díaz era la primera. Buen día, profesor y amigos buscadores. Placer de saludarles. Igualmente. Roberto Guzmán Posada. Hola a todos los buscadores y a Fernando desde Bogotá. Yule pregunta. Pero una persona con ansia de poder también puede estar rodeada de otras personas afines que se acercan para poder avanzar más rápido a su lado. Sí, claro. A ver, si te entiendo, esas personas son afines a la persona con ansia de poder, a la persona posesiva. Y se acercan a ella y, porque son como ella, los que se asemejan se juntan. Y entonces, pues, si tú te encuentras con alguien que, tipo buscador, pues vas a hacer buenas migas con él o con ella, porque es difícil encontrar a gente así y porque coincidís en los planteamientos. Pues de la misma manera, los malos bichos se juntan por afinidad. Hay una ley que creo que es de los egipcios, los que se asemejan se juntan, dicho con palabras castellanas. Y entonces, efectivamente, pero la relación entre ellos, que sea la que sea, pero con nosotros, pues te diré que cuanto menos trato, mejor. Cuanto más distancia, mejor. Porque como mínimo no te tratan bien y te pueden hacer faenas. De forma que con malos bichos, pues si están en el trabajo, no hay más remedio que ser cortés y respetar, saludar, hablar, si no hay más remedio, pero trato de familiaridad y de buscar el trato, yo recomendaría evitarlo, si se puede, si se puede. De todas maneras, Yule, no veo la duda cuál es concretamente, porque quizás no ha habido posibilidad de exponerla. Sí, se juntan.
los posesivos se juntan, se pueden juntar. Luego hablaremos, sí, hay que... Sonia nos saluda. Hola, Fernando y buscadores. Hola, Sonia. Suga. Hola, Fernando y compañeros y compañeras, buscadores y buscadoras. Buenas, Suga. Ricardo Ureña, buenas tardes a todos. Y Miguel Ángel Medrano dice, está claro que quienes compartimos con un familiar de muy bajo nivel de evolución, debemos aplicar al 100% de la segunda regla. Sí, así es, Miguel Ángel. Como es mi caso, y lo entiendo, comprendo y practico a diario. Bueno, pues me alegro mucho de oírlo, porque es la única postura de un buscador. Y esa persona posesiva, pues tiene un chollo contigo, Miguel Ángel, tiene un chollo, porque vas a ser quizás la única persona que le soporte. Y además lo vas a hacer con la sonrisa en los labios y tratándole con cariño. Y serás posiblemente la única persona del mundo que lo trata con cariño. Pero esa es tu misión en este momento. Y con eso te vas a pulir mucho. Te vas a pulir mucho, Miguel Ángel. Y la no posesión, despellejarlo de nuestra vida. No, a ver. Bueno, no sé si te refieres a que no entiendo, es la frase. El sentido de despellejarlo me deja un poco despistado. Al no posesivo, bueno, pues a ese se le puede aguantar. Entonces, por eso no entiendo qué significa lo que viene después de despellejarlo de nuestra vida. Ya me dirás, Miguel Ángel, porque en esta segunda intervención cortita no entiendo exactamente lo que quieres decir. Paso a Gris Díaz. ¿Significa que los buscadores tenemos probabilidades de no padecer este tipo de enfermedad neuronal? Sí. Yo no soy médico, no soy médico, pero los buscadores lo que tienen que hacer para no padecer enfermedades, bueno, los buscadores en general tienen larga vejez y buena vejez, porque no tienen larga vejez porque no han recibido disgustos, no han sufrido disgustos serios. El opuesto al buscador para tema de salud es la persona de rompe y rasga, que llamo yo, que es la persona que o blanco o negro, o conmigo o contra mí, y que se arma enfados impresionantes por cualquier cosa. Entonces, en el otro extremo está el buscador. Y el buscador tiene que tener buena salud de mayor porque no ha hecho barbaridades con su cuerpo, previsiblemente no ha fumado, tampoco ha bebido en exceso, tampoco ha tomado drogas, tampoco ha tenido disgustos y por tanto su sistema está equilibrado y bien. Y dijimos también que había unos juegos para favorecer el funcionamiento de los circuitos neuronales, para tener mejor vejez. Y hablamos, hay un taller que habla de esto, de juegos que son los juegos de estrategia. Búscalo, Gris, y tendrás el segundo sumando para asegurarte de que no tengas enfermedades de ese tipo. Consiste en discurrir. Si tu trabajo es monótono, rutinario, aburrido, siempre igual, pues a lo mejor ahí no tienes ocasión de practicar con el cerebro y tenerlo ágil. Lo que hay que hacer es tener ágil el cerebro discurriendo. Por el contrario, si tienes un trabajo creativo, de relación continua con muchas personas distintas,
de diseño, de ideas, pues entonces tienes un trabajo creativo y que te va a preparar para no tener enfermedades degenerativas de la cabeza. Pero así todo, los juegos de estrategia que dijimos aquí en ese taller vendrán bien a cualquiera, ya tenga un trabajo monótono o ya tenga un trabajo creativo. Pero sí, tenemos muchas posibilidades de no padecer ese tipo de enfermedades neuronales. Y además, mejoremos las posibilidades con jugar en familia todos los días, con la pareja, juegos de estrategia. Será bueno para nosotros y para la pareja. Buscaré el taller que es y lo pondré en la descripción de este vídeo, gris. Talia González. Buenas tardes, estimado Fernando y amigos buscadores desde México. Buenas, Talia. Roberto Guzmán Posada dice, son muchas las personas que nos están diciendo continuamente qué hacer y cómo hacer las cosas. Bueno, pues tienes mala suerte, tienes mal ambiente alrededor, Roberto. Pero mira, pues ahí tienes una ocasión. Las piedras son la ocasión para que nos pulamos. Y si nosotros éramos piedras puntiagudas, con aristas y que hieren, con eso nos puliremos. Si estás aquí, no eras de ese caso, ¿eh? Porque si no, no estarías aquí. Pero le decía a alguien que si uno tiene en su familia como progenitor, del que no se va a librar hasta que el progenitor falte, una persona muy posesiva, o bien, Roberto, muchas personas posesivas, es posible quizás que su principal asignatura sea superar la posesión y que haya elegido un hogar en que vaya a tener muchas ocasiones de enfrentarse a la posesión y superarla y compensar lo posesivo que fue en veces anteriores, soportando a las personas posesivas que le dicen continuamente qué hacer y cómo hacer las cosas. Porque son así, Roberto, son así. No saben callarse, porque creen que su misión precisamente es esa. Están puestos por la divinidad para cuidar las personas de su alrededor. Y eso está bien cuando tenemos menos de 18 años, aunque ya hacerlo a los 14, 15, 16 es inconveniente, pero a los 25, 35 o 36, pues todavía más. De forma que ánimo, Roberto, porque por algo esas personas te rodean, por algo. ¿Eh? Y ahí tendrás una buena ocasión de dominarte, dominar el genio y practicar el no dejarse afectar. Por eso, las dos primeras reglas son fundamentales, excluyentes, imprescindibles. Si uno falla en cualquiera de las dos de manera continua, en cualquiera de las dos, basta que falle en una, no va a ser feliz. La felicidad huye. Cuando somos negativos de manera continua, la felicidad se nos oculta, porque es incompatible con la negatividad. Dice Spiridra, hacía 2 años que no me dejaba afectar por mi hermana, tremendamente posesiva, pero el domingo, durante una reunión familiar, me sacó de mis casillas. La vi golpear a su hija y me dejé afectar. Bueno, no me extraña, no me extraña. Dice, golpeó a su hija solo porque le dijo que no quería pasar la tarde con ella. Estuve infeliz por 2 días, luego de ese episodio. Ya. Bueno, yo pasé por una situación mucho más suave que esa y también reaccioné. No me fastidió 2 días, pero también reaccioné y de una forma un poco airada, que todo el mundo notó que estaba airado, aunque no chillé. Si golpean a un niño, si maltratan a un niño en tu presencia, quizás yo por lo menos intervine, porque tenía la misma autoridad que la persona que maltrataba al niño. Y yo pensé, en mi presencia no.
Fue suave, no, pero corté el maltrato. Entonces, aguantar un maltrato en tu presencia no me sorprende, Spiridra, que pasara algo. Pero hay una cosa que tenemos que aprender los buscadores a hacer como que nos enfadamos. Porque hay situaciones, por ejemplo, en el trabajo, que alguien que es de nuestra categoría, de nuestro nivel, nos dice algo delante de gente que nos humilla o que pretende humillarnos. Y entonces, si seguimos haciendo de buenas personas, pues podemos perder prestigio. Entonces, hay que saber enfadarse y soltar una burrada y pegar un puñetazo encima de la mesa. Pero que eso sea del pellejo para afuera, de cara al exterior. Que no sea un enfado sentido en lo profundo. De forma que cuando acabe esa comedia y uno se quede solo, pueda echar un respiro y recuperar la normalidad y la paz interior. A veces hay que enfadarse. ¿eh? A veces hay que enfadarse. Hay que fingir que está uno enfadado, pero que no nos deje mal sabor de boca ni el interior revuelto. Aprendamos los buscadores a hacer como que nos enfadamos. Porque en la vida a veces hay que mostrar enfado, ira, para cortar una situación que nos parece inaceptable. No para nosotros, o sí para nosotros, como el que yo he dicho, pero sobre todo si es para una persona indefensa como es un niño. Quizás lo que te falta es ese saber enfadarte, fingir que te has enfadado para que no te repercuta luego 2 días. Pero bueno, ya se pasó y ya has aprendido. Pero no me extraña. Claro, ten en cuenta, Spiridra, que eso que le dijo la chica, la niña, que no quería pasar tarde con ella, desde el punto de vista de la persona posesiva, es muy grave. Está atentando contra su propia esencia posesiva. No estoy justificándola, pero estoy explicando el enfado tremendo de la madre, porque ve que de cara al futuro esa niña no hará más que crecer y se le va a escapar. Y a lo mejor se enfadó por eso, porque veía que su época de dominación estaba terminando. Dice Miguel Ángel, me refiero a que la posesión no la debemos practicar nosotros mismos en nuestras vidas. No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera. Está puesto en los círculos porque, y yo he insistido mucho en que la posesión es lo último que se pierde. Puede haber restos de posesión suavizados, ¿eh? Pero aún esos hay que quitarlas. Aún esos hay que quitarlos. ¿eh? No, de ninguna manera. En nuestras vidas, de ninguna manera. De ninguna manera. Y puede ser, por ejemplo, posesión ideológica, posesión de las ideas. Que tú estés muy convencido. Hay quienes están muy convencidos de que esto que decimos aquí, pues es muy bueno y les parece que lo pueden decir a cualquiera. Y no, no. Como dicen los orientales, calla. El que sabe no habla y el que habla no sabe. Si tú sabes, calla. Hasta que te encuentres con alguien que te hable de lo mismo que tú estás sabiendo. Entonces podrás hablar. Hasta que te encuentres con otro cuasi buscador. Pero si no, calla. Bueno, pues esa es la posición ideológica. Y es una posición que puede tener algún buscador. Si se deja llevar de su corazón. Dice Yule, lo he comentado por tu afirmación de que la mejor compañía de un posesivo sería un buscador. Por eso he dicho que también podría estar rodada. Ah, ya, vale, ahora te entiendo. Ahora te entiendo, Yule. No, 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 que va, que va, que va, que va. Los
posesivos difícilmente generan amigos. Amigos de ayudar, amigos de apoyar, de aconsejar. Generan cómplices. Generan gente que con ellos se puedan unir para aprovecharse de una determinada persona. No, 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 no. Ahora te entiendo, ahora te entiendo. También podrían rodearse de gente como ellos. No, 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 no. O sea, sí podrían, pero no es real, porque los malos bichos son solitarios, son solitarios. No hacen cuadrilla con gente como ellos y se lo pasan bien. No, yo diría que no. Son solitarios. Ricardo Ureña dice, don Fernando, ¿has tenido alguna experiencia con personas bipolares? ¿Alguna recomendación de manejo, juegos, ejercicios? Sí, he tenido experiencia con gente bipolar. La gente bipolar es como los posesivos, solo que de muy mal genio, a ver si lo digo de una vez. Tienen humores muy cambiantes y el día que están agresivos, sí, buena, sí, fulano. También son posesivos, porque difícilmente se les puede llevar la contraria. Tienen posesión ideológica, de forma que no llevarles la contraria. Si pues, se puede evitar el trato con una persona bipolar, evitarlo. Pero si no puedes evitarlo, porque es o en el trabajo o en la familia, entonces soportarlos con las mismas reglas que para los posesivos. No dejarse afectar. Comprender que son, yo diría, enfermos terminales que van a estar con esa enfermedad hasta que acabe su vida, hasta que acabe su relación contigo, hasta que desaparezcan de tu vida y por tanto, pues tienes que, si no puedes evitarlos, en mi caso yo no podía evitarlo, pues al mal tiempo buena cara y a aguantar. El día que toca con ellos, a aguantar. Tiempo perdido. Si consigues acabar bien el día, no es tiempo perdido. Pero si se tuerce y se pone irascible e inaguantable, pues tiempo perdido. Porque por lo menos en mi caso yo no podía decir vete a hacer puñetas y marcharme. No podía. Y tuve que aguantarlo hasta que se murió. Generalmente un bipolar falta antes que un buscador, porque el buscador tiene buena vejez. Y por tanto, pues fallará porque ese poner su organismo en ebullición un día sí, otro no, deja huella y fastidia al organismo. O sea que no, Ricardo, pues paciencia. El trato con bipolares es más duro que el trato con posesivos. Más duro, porque une a su posesión, su humor cambiante y que él mismo no controla. Y mucho menos lo vas a controlar tú. Y si intentas un poco, pues, templar gaitas, apaciguarle, pues se volverá contra ti. De forma que es mejor no dar consejos a un bipolar. Yo no consulté nada con ningún médico, pero por sentido común y por práctica de buscador, pues aguantar, heroicamente. Ricardo, aguantar heroicamente. No veo juegos ni ejercicios para practicar. Reglas. Que las reglas nos hacen fuertes. Nos hacen tremendamente fuertes. Porque no nos puede hacer nadie mal. Y líbranos del mal. Es eso. Lo que se consigue siendo buscador.
Fernán 2012. Buenas tardes, Fernando y chat. Los pájaros son atraídos, acuden en bandadas del mismo plumaje. ¿Y los posesivos se atraen entre sí? No, no. El posesivo le atrae y él va a los sitios en que puede ejercer la posesión. Y la puede ejercer con los pequeños. Y con los pequeños disfruta hasta que tienen 14 años. Cuando tienen 14 años, digo 14, pueden ser 12 en las niñas o 15 en los chicos, en algún chico. Cuando tienen esas edades, ya les gusta hablar entre ellos y pasear. Y entonces se escapan por ellos solos, sin hacerlo conscientemente. Viven su vida en compañía de sus iguales. De forma que entonces no se atraen entre ellos. No, no, no. No, porque si dos quieren poseer, imagina tú, vamos a hacer esto. No, no, vamos a hacer esto otro. No, imposible. Son incompatibles. Dos personas posesivas son incompatibles. O sea que justo lo contrario, Fernando. Puede ser que el taller 91, no me acuerdo de memoria, lo tendría que mirar aquí en el cuaderno este, pero ahora no es momento oportuno. Puede ser que sea los juegos contra el Alzheimer. Hay muchos. Yo te diré que ahora practico 2. Ya lo dije en el taller. Spiridram. Claro, yo intervine de manera no drástica. Y claro, la madre no tiene tanta autoridad sobre la niña porque no la crió. No vivió nunca con ella. La niña vive con sus abuelos paternos. Ah, ya, claro, claro. Y claro, con esas actuaciones, pues menos ganas tendrá de vivir con su madre. Las personas posesivas tienen muy mal futuro, en el sentido de que se amargan porque no pueden ejercer su deporte favorito, que es la posesión. Y por tanto, pues viven a disgusto porque les falla todo, les falla el mundo, porque para ellas el mundo es eso, poder mandar. Así que, sí, efectivamente, me alegro de que interviniste de forma no drástica. Sí. Hay situaciones familiares violentas que no hay más remedio que soportarlas, que pasar por ellas, porque alguien, pues, y al menos es tu hermana de sangre. El problema es más incómodo si es alguien que ha venido, lo que nosotros decimos, agregado a la familia, que no es familia de sangre. Siendo familia de sangre, Spiridram, tienes como más obligación de soportar a tu hermana. Si fuera su pareja, sería un poco menos obligado. Pero en todo caso, el buscador tiene criterio para saber cómo actuar en casos así, en casos difíciles, en situaciones violentas. Sigue Spiridram. Sí, sí, se entendió perfectamente lo que explicó sobre el enfado de la madre. Ni su hija soporta a mi hermana. Claro, claro. No, es que, o sea, esto no falla, no falla, porque el comportamiento de los posesivos es siempre igual, es siempre igual. Es la escasa evolución. Y a una persona que está en el nivel 2, que hace maltrato psicológico, la torta supongo que sería una anécdota poco frecuente, pues entonces, pues no atrae a nadie. Es que no atrae a nadie. Y esa persona se queda sin amigos, porque también, si tiene confianza, va a intentar o va a pretender dominar y poseer y decirles y ordenar a los amigos. Y claro, los amigos desaparecen. Porque basta con decir que no están, que no pueden, que no, ya lo sienten, pero no pueden. Me alegro, Elena Álvarez, de que te parezca interesante el taller. Hola. Paco Navas dice,
La persona posesiva no te deja ser tú y no te aprecia ni como persona ni como ser. No, no, claro, claro. Ten en cuenta, Paco, que la persona posesiva está en los primeros niveles de la evolución. O sea, puede ser un nivel 1, puede ser un nivel 2, es decir, del maltratador psicológico. Y puede ser una persona del nivel 3A de la religión del contrato, la religión del miedo. Por si acaso hay algo después, voy a cumplir, pero cumplen superficialmente los mandatos formales, exteriores, no cumplen la ética. Y por tanto esa persona no tiene capacidad para apreciar, para distinguir, para darse cuenta que acogota, que agobia, que impone, que restringe la libertad. Y depende de la autoridad que tenga sobre la persona a la que quiere dominar. Si es madre o padre, pues entonces tiene cierta autoridad, pero hasta cierto momento. Yo suelo decir a los padres que tienen que aprender a dejar de ser padres. Y cuando el chico o la chica tiene 13 o 15 años, hay que empezar a aprender a dejar de ser padre como se era cuando tenían 7 años. Que entonces ordenabas y ya estaba. No había que razonar, siempre dentro de unas formas y de un acierto. Pero cuando tienen 14 o 15 años, ya hay que empezar a dejar de ser padre y empezar a convencer más que a mandar. Porque en general eso la gente no la soporta. Porque no te dejan ser tú. Y por descontado, no te aprecian ni como persona ni como ser, Paco. Claro, claro. No pueden. Con la problemática que tienen, con la cabeza que tienen, con el corazón que tienen, no pueden apreciar ni darse cuenta que los demás son seres humanos, que tienen las mismas ansias de libertad que tienen ellas. Dice Spiderman, mi padre es bipolar, según mi humilde diagnóstico. Pues paciencia, paciencia. Ya la tienes. Pues ahí estarás como yo. Yo también estaba dentro de la familia. Felizmente no era de sangre. Y felizmente falleció. Pero los años que estuve aguantando, solo lo sé yo y mi pareja. Pero menos porque nos íbamos los dos delante y las dos mujeres detrás. Y el que lo aguantaba era yo. Con los 4 juntos, solo cuando estábamos en una casa, en un salón, que también hubo escenas. Mucho ánimo, mucho ánimo. Y a ver si consigues que asombrarle, a ver si consigues asombrarle como única forma de hacerle reflexionar, pero sin tener fe en triunfar en este objetivo. Spiderman. Si lo consigues buenamente, estupendo, pero si no, no te consideres responsable de no tener éxito en esa tarea. Paco Navas. Necesita que el otro sea de un modo especial para él o ella sentirse bien. Sí. Así es. Esa es la definición del posesivo, la definición de posesión. Necesitar que el otro actúe como ella cree que hay que actuar, como la persona posesiva cree que hay que actuar. Y claro, pues en cada cosa, en cada aspecto de la vida, pues no sabemos cómo ella cree que hay que actuar. De forma que entonces se le contraría siempre. Siempre que actúe de alguna manera personal,
la persona que quiere ser poseída por la posesiva le va a contrariar. Y entonces, cisco, regañina o bronca. Talia González. ¿Puede un posesivo en algún momento de su vida tomar conciencia y cambiar su conducta? Sí, sí. Pero claro, para eso tiene que ocurrir que su posesión sea suave. Es decir, una losa de 10 kilos no se... ¡pum! Y uno deja de ser posesivo. No. Lo más frecuente es que esa losa, si es muy grande y una posesión fuerte es una losa muy grande, pues deje de ser posesivo a ratos, tenga días buenos y deje en libertad a la gente, pero tenga días malos y le vuelva otra vez la losa entera encima. O también es posible que tenga una posesión que no sea precisamente una losa, sino que sean como piedras gruesas en los bolsillos, que no lo dejan caminar. Y entonces, si la posesión es más ligera, ya de por sí, pues entonces que sea capaz de verlo y quitarse alguna de esas piedras. No todas, alguna. O sea que la superación de la posesión implica una gran voluntad e implica tiempo. No es en un pispás. No es, ahí va, ya me he dado cuenta, plaf, superado. No, no, que va, que va. Y es difícil, Talia, es difícil. Pero el posesivo no tiene que tener ningún problema en trato con nadie, ni siquiera, perdón, el buscador, que me he equivocado. El buscador no tiene que tener problema de trato con nadie, ni siquiera con un posesivo, ni siquiera con un bipolar. No, tenéis que tener capacidad de afrontar cualquier situación en la vida, cualquier adversidad. Para eso sois buscadores. Y cumplís las reglas, o las conocéis por lo menos, y sabéis qué tecla tocar. Lo fundamental es saber qué tecla tocar. Y un camino que sea completo, que lleve a la montaña a la cima de la montaña sagrada, tiene que saber las teclas que hay que tocar, para que nada te impida llegar a la cima a desarrollar las capacidades superiores. Porque para desarrollar las capacidades superiores hay que estar muy pleno, hay que ser muy positivo, hay que dominar cualquier aspecto o adversidad de la vida. Y entonces uno puede dedicarse a la capacidad superior siendo siempre positivo. O con un bache de 2 días, como uno que yo sé. De forma que sí, por tiempos, a ratos, si tiene una losa muy fuerte, y también sí de cosas, de ciertos temas de posesión, si tiene menos fuerte la posesión. Pero aceptemos o consideremos la posibilidad que la persona no cambie hasta que se muera. Nosotros tenemos que ser capaces de llevar adelante el trato con él, aunque sea nuestra pareja. John Drisus dice, a tal le diría que sí, que, justo esta pregunta, pero pienso que si la persona en cuestión tiene síndrome cercano al autismo, síndrome de TEA, entonces no, claro, no. Estoy de acuerdo contigo, Jan. Lo que pasa es que ya lo pones en temas, pues, muy fuertes. No sé, trastorno, el TEA no sé lo que es exactamente. Me suena que sea trastorno, pero no sé lo siguiente que es. No, claro, es que ya son temas que están ya clasificados como enfermedades, pues entonces, claro, el trastorno bipolar también está clasificado, si mal no recuerdo, como enfermedad. De forma que estamos en
en ese terreno de cosas difíciles. Cielos, que es muy tarde. Sí, sí, pero aciertas. Sí, no. Con estas personas ya con enfermedades hay que resignarse a estar al pie del cañón hasta que fallezca. Si la posesión es lo último que se supera, entiendo que muchos buscadores presentes, ¡ay madre! Que muchos buscadores presentes todavía no la han superado. ¿Algún consejo para observar la posesión a nuestro nivel? Para observar. Bueno, te vas a enterar, CI, si alguien intenta poseer, porque no deja que las demás personas se comporten a su aire, libremente, quiere que se comporten de una forma determinada, que no es imprescindible que sea esa la mejor manera. ¿Eh? Quiero matizar la frase que me adjudicas, CI. La posesión es lo último que se supera. Sí, lo he dicho yo, pero se supera antes de ser buscador. Eso no está dicho, pero lo añado porque siempre lo he pensado. Un buscador no puede ser posesivo intensamente. Puede tener algún ramalazo de posesión ideológica llevado de su buen corazón para explicarlo estas cosas a todo el mundo, pero nada más. Pero posesión de querer imponer su voluntad en un buscador, no. CI, no. Por tanto, no hacen falta consejos para los buscadores de cara a la posesión. Los consejos son las reglas. Y entonces, ellas te van a hacer posible a cualquier buscador superar las dificultades que hay con gente posesiva. Y es esta, no dejarse afectar. Pero no por mandarla a hacer puñetas, sino porque tengas paciencia, porque si es tu padre no puedes, y lo sepas tratar. No tienes por qué convertirle, no tienes por qué transformarle, solo tienes que aguantarle. Germán Ezcurra Ibarrola, reciba un gran abrazo, Fernando, igualmente. Germán. Arnaldo. Fernando, ¿hasta qué punto debemos intervenir mediante consejos con un hijo o hija adulto que uno ve que está cometiendo o por cometer una acción o comportamiento que sabemos será muy negativo? Buena pregunta. Y difícil respuesta. Yo te voy a decir con ciertas cosas a considerar. Primero, el hijo, si es mayor de edad o si está emancipado. Si está emancipado, tu grado de autoridad es menor. Si es mayor de edad, tu grado de autoridad también es pequeño. Pero si está además emancipado, o sea, si no vive en casa y gana su manutención, entonces el grado de autoridad es mucho menor. De hecho, es que no hay autoridad, más que la que él quiera concederte. Entonces, se puede actuar, pero hay que elegir muy bien el momento y el humor. Hay que tener el don de la oportunidad, Arnaldo. Y eso, a lo mejor, lo tienen mejor las mujeres que los hombres, pero lo tienen mejor el buscador que el no buscador, independiente del sexo. De forma que, eligiendo bien el momento y actuando por una sola vez, como iniciativa propia, sin que el hijo pregunte, actuar una sola vez, eligiendo bien el momento y sin que el hijo pregunte. Y no considerarte responsable de haberle convencido o de haberle quitado la idea de la cabeza. Tú no eres responsable. Tú eres responsable de tu vida, de lo que tú hagas, de tus actos, no de los actos de tu hijo. Porque tu hijo es un ser humano independiente completamente de ti. Independiente. Ha venido a que tú lo cuides y lo alimentes y le vistas cuando es niño. Pero ya cuando ya está mayor de edad y es emancipado, entonces ya no tienes esos deberes, ni tienes esa autoridad. Entonces hay que dejarle que haga lo que no le conviene, si no quiere hacer caso. No insistir, pero estar siempre dispuesto a acoger.
estar siempre dispuesto a acoger al hijo o a la hija que le sale mal lo que sea. Aunque le hayamos dicho, no hagas esto, que te puede pasar esto otro. Estar siempre dispuesto porque somos padres. Y cuando el hijo tiene un problema, ahí sí que... Y no recordarle, ¿ves lo que te dije? No, fatal, fatal, fatal. ¿Mm? Acoger siempre, porque para eso somos padres. Pedro Calvo, según el titular del taller, ¿solo los enfermos terminales del cerebro son posesivos? No, 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 yo no he dicho eso. Yo he tocado dos temas distintos, que me los han pedido dos personas distintas. Alguien me pidió, uno de vosotros, me pidió que hablara de la posesión como último fallo a superar. Y otro distinto me pidió que hablara de la muerte de las personas con Alzheimer. Y por eso he unido los dos temas, pero no van unidos en la vida práctica. ¿Mm? No van unidos. O sea que no es no son relacionados, son independientes. Y Andrisus Andrómeda, trastorno especial de autismo. Bueno, eso ya son palabras mayores. Lo que sí puedo deciros es que hay un, diría terapeuta, es un agricultor de Lérida, no recuerdo en este momento el nombre, que ha dicho que el autismo se puede curar y que hay un médico que ha curado algo así como 135 casos de autismo. Lo pondré también en la descripción del vídeo, porque tengo acceso a esa persona. Es el autor de Dulce Revolución. Si ponéis en Dulce, Pamies, efectivamente. Pamies, eso es, Claudia. Al que me ha preguntado, a Yandrisus Pamies. Josep Pamies. José en catalán. Josep Pamies. Busca eso y sigue a ese hombre. Porque recientemente, hace un mes, el 9 de septiembre o algo así, era una conferencia en Lérida para padres con hijos autistas. Juana Sánchez, mi hijo tiene tumor cerebral. Uf, pues tienes una batalla importante, Juana. Espero que no sea de priones. Tienes una batalla importante. Va a ser una prueba. Bien, amigos, pues nos tenemos que despedir ya. Juan González dice, Josep Pamies Breu. Eso es, efectivamente. Esa es la persona. Que tiene un contacto, un canal, un túnel para padres con hijos autistas. Dice Juan Parisi, señor Conde Torrens, cuando usted se refiere a la divinidad que creó todo, ¿se está refiriendo a todo lo que tenemos en la Tierra y a todo el universo? Sí, bueno, yo de la capacidad creadora de la divinidad no hablo nunca, pero Juana, Juana, no, de ninguna manera, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Juan, a ese Dios, a esa divinidad, los buscadores la sentimos y estamos pegados a ella, orientados a ella. No creemos en ella, la llevamos dentro, porque lo que nos ha dado, las capacidades superiores, están suficientemente desarrolladas como para que notemos que hay algo que proviene de la divinidad. Hablaremos esto en otro día, Juan, porque ahora ya son las 9:07. Pero Juana, no tiene nada que ver. El tumor cerebral es otra cosa distinta que la posesión. Nada que ver. Hasta el próximo jueves, amigos.